Timoteo, debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero referirme a algunos puntos que me surgen de este consejo de Pablo a Timoteo. El indicador de la veracidad de la Escritura. Es cierto, acabo de decir, nosotros creemos que nuestra única fuente de autoridad en materia de fe y conducta es la palabra de Dios. Pero les confieso algo, cuando yo vengo de cuna cristiana y me aparecían ciertas dudas, sobre todo en mi niñez y juventud. Me entusiasmaba mucho el poder tener el respaldo científico a tantas preguntas que me surgen de la Biblia. Después, con el tiempo, me di cuenta que la Biblia no es un libro científico. Trae algunos temas importantes para la ciencia, pero su objetivo no fue dar evidencias científicas. Hay que tener fe. Pero, por ejemplo, algunas de las preguntas que me hacían, ¿coinciden los datos de la geología con los años estimados a la creación de Adán y Eva? Eso tiene que ver con la evolución, ¿no? Creacionismo versus evolución. ¿Habrá sido cierto el diluvio? Pues varias otras religiones también consideran en su historia el diluvio. Y uno empieza a rascarse la cabeza. ¿Cómo se habrá abierto el Mar Rojo? Disculpen las preguntas, algunas quizás súper ingenuas, de niños chicos. ¿Cómo es eso que un día el sol se detuvo? ¿Qué fue, en definitiva, la estrella de Belén? Y todavía en la época de Navidad, en Nat Geo o en History Channel, aparecen documentales de lo que pudo haber sido la estrella de Belén. Y ahí quedó expectante. ¿Estará el infierno debajo de la tierra? ¿Al centro? ¿Ya? Son preguntas ingenuas, no estoy diciendo que avalen lo que creo, pero en algún momento, ¿será cierto? Sobre todo cuando recién aparecen las redes sociales y aparecían algunos comentarios que se escucharon con una sonda de la NASA, ciertos ruidos y gemidos y etc. ¿Ya? ¿Será el Santo Sudario el contenedor de algo así como la fotografía de Cristo? Qué interesante lo que aquí Pablo le dice a Timoteo. En la segunda línea, le dice que descubrirá la veracidad por las consecuencias de las personas que le enseñaron la Escritura. Biblia amarra a personas. En un ratito más voy a volver a hacer un comentario, pero creo que aquí hay una agenda que se viene para la reflexión no solamente de la semana. Le dice, sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Quién te enseñó la Escritura? ¿Estás enseñando la Escritura? ¿Y eres confiable? Qué responsabilidad para mí estar aquí. Qué vergüenza también estar acá. En las Escrituras, segunda reflexión, en las Escrituras
Y ahí viene uno de los por qué, ¿no? ¿Por qué para nosotros la palabra de Dios es infalible? En las Escrituras está la sabiduría para recibir la salvación. La Biblia trata un tema supremo que lo une todo. El tema, el sujeto de la Escritura es Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios te está indicando, te está apuntando a una persona, Jesucristo. Vamos a la Biblia, creemos en la Biblia, creemos que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de Jesucristo. El plan que Dios tiene con el ser humano a través de Jesucristo, el de redimirnos, de salvarnos, de darnos esperanza, de darnos expectativa, sentido, propósito, pero a través de Jesucristo. Más adelante se nos dirá que la palabra del Señor es útil. El propósito de la palabra del Señor es hablarnos de salvación de manera práctica. A veces nosotros nos complicamos la vida. Los teólogos a veces nos embolinan la mente con tanto enunciado y tanta hipótesis, qué sé yo, que al final uno queda medio perdido. Pero en definitiva, la Biblia, el propósito de la Biblia es Cristo. Solus Christus. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Qué interesante, fíjense, ver que nuestra Biblia, los escritores bíblicos, algunos de ellos son pescadores, otros son pastores de ovejas, hay algún rey por ahí, hay algunos profetas, hay un médico, hay algunos rabinos. Son distintos escritores que además sus composiciones surgen en distintos momentos de la historia. Hay diferencias de cientos de años incluso cuando estos escritos aparecen. Sin embargo, el autor es uno solo. Quien va guiando las reflexiones, las visiones, las expresiones de los escritores es Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es quien inspiró. A diferencia, por ejemplo, del Corán, los islámicos, ellos creen que Mahoma, lo que ellos postulan es que Mahoma en algún momento fue el secretario de Dios. Él en algún momento se puso a escribir lo que Alá le dictaba. Nosotros no decimos eso. Hay distintas historias, distintos acontecimientos, hay hechos narrativos, hay poemas, hay acciones proféticas, narraciones como los evangelios, cartas, una carta de amor, una historia de amor como la de Boaz y Ruth. En fin, todo eso Dios permitió que fuera parte del canon sagrado que nosotros conocemos como Escritura. Él es el autor. Y ahora la utilidad. Dice este consejo de Pablo a Timoteo es que la Escritura es útil para vivir correctamente. Es útil. Suena como tan práctico, de repente como un manual. Esto es útil. La Escritura, Dios nos la deja para que sea un instrumento útil. ¿Para qué? Para vivir correctamente. La Biblia es un libro práctico para saber vivir lo que en el marco de la fe cristiana es correcto. ¿Quién establece el marco ético de tu comportamiento? ¿El que dirán? ¿Alguna encíclica? ¿Las encíclicas evangélicas, lo que me dice mi pastor? ¿El ensayo y el error? ¿My way?
¿Cómo saber que estamos viviendo en el propósito que Dios tiene para ti? ¿Cuántos de aquí saben y le pueden decir a las generaciones que vienen, yo descubrí el propósito que Dios tenía para mí? Este consejo de Pablo a Timoteo nos permite discernir que si queremos vivir conforme al propósito de Dios para nosotros y para el mundo, hay que conocer su plan maestro. El plan maestro de Dios que Él tiene para ti está aquí. Aquí, en la Escritura. A lo mejor andamos a prueba de ensayo y error si eres cristiano. Si no eres cristiano y estás invitado, por favor, disculpa, no quiero ofenderte. Estoy hablando casi exclusivamente de aquellas personas que se dicen ser cristianos, que se dicen ser protestantes. Si hoy sabemos leer, leamos la Escritura. 3 reflexiones para ir concluyendo este tiempo. Ser protestante, alinearnos con lo que los reformadores hicieron. A todo esto, Lutero fue uno de los reformadores más visibles porque tuvo las posibilidades y contar con el apoyo, la tecnología, pero hubo mucha gente previa a él que sufrió, algunos murieron y gracias a Dios podemos recordarlo, pero al recordar a Lutero recordamos a muchos otros reformadores más. Ser protestante, de acuerdo a lo que Pablo le está escribiendo a Timoteo, me hizo clic con el pero tú. Pero tú. Y aquí es bueno que vuelvan ustedes a leer en su casa qué es lo que está escribiendo antes Pablo a Timoteo. Pero lo que da a entender, hay mucha gente que va en esta dirección, en la que todo el mundo va. Sin embargo, a Timoteo le dice, pero tú debes marcar una diferencia. Timoteo es el obispo de la iglesia de Éfeso. De acuerdo a la información que desprendemos del Nuevo Testamento, Timoteo era un joven aún tímido, era muy enfermizo, era introvertido. En más de algún momento parece que tuvo que enfrentar tentaciones si este obispo estaba ejerciendo su liderazgo en Éfeso. A cada rato estaba la tentación de toda índole. Sin embargo, Pablo cree en él, no por él, sino por el poder transformador de Cristo a través de la Escritura. Timoteo también puede ser un reformador, alguien que descubre tesoros en la Escritura, los adopta en su forma de vivir y cambia su entorno. Alguien que no se conforma a este siglo es un protestante de verdad. ¿Dónde necesitaremos reformas hoy día? Partiendo por nuestras vidas. ¿Cuánto es nuestro anhelo que cada domingo, cuando ustedes vengan y se encuentren con la palabra del Señor y encuentren un tesoro como el que descubrió Lutero, tengamos la capacidad de ser consecuentes y si iba en esta dirección y al descubrir esta nueva verdad, vuelvo a la dirección que el Señor quiere para mí? ¿Está provocando eso la palabra en nosotros? Pero tú, ¿cuál fue la última acción que reflejó esta palabra, esta expresión? Pero tú, donde descubriste un tesoro muy particular en la palabra del Señor, te diste cuenta que algo tenía que cambiar. Algo tenías que decir o algo tenías que hacer. A lo mejor una renuncia, a lo mejor un nuevo desafío, el tener que bajar del ego.
pero tú. Ser protestante implica hacernos esta pregunta: ¿cuál fue el último pero tú de parte de la Escritura a nosotros? El carácter protestante. Debes permanecer fiel. No es fácil mantenerse en el estado de fidelidad respecto de lo que Dios espera en cuanto a las consecuencias de su palabra. Es una lucha. Hermanas y hermanos, probablemente si hago la pregunta, ¿cuántos han escuchado algunas lecciones bíblicas? Creo que varios van a levantar la mano. Y la pregunta es, ¿son consecuentes con esas lecciones, con esas enseñanzas que ustedes han aprendido de la Escritura? ¿Estamos siendo fieles a la Escritura? ¿O se transforma solamente en información? Hay mucha gente que lee la Escritura, incluso hay teólogos que no creen en Dios. Hay personas que conocen de memoria la Escritura y no creen en Dios. Revisa tus relaciones. ¿Quién, además de la Escritura, está influenciando tu manera de vivir? Como ya creo haberlo preguntado, ¿los valores de tu trabajo? ¿Las redes sociales? ¿El Facebook? ¿Las telenovelas turcas? ¿Qué? A lo mejor los programas de radio, que a veces incluso son de radios evangélicas, que uno cree que porque es evangélico es fantástico. Y recuerden que sola Escritura, tenemos que evaluar esos mensajes, así como tienen que evaluar el mío, de acuerdo a lo que ustedes leen en la Escritura. Y hoy día, ser evangélico, discúlpenme si ofendo a alguien, no significa mucho. Y creo que el mundo evangélico necesita una reforma quizás tan severa como la que tuvo la Iglesia Católica Romana de 1517. Los bochornos que hemos tenido que asumir por el hecho de llamarnos evangélicos en este 18 de septiembre han sido muy contraproducentes y son, diría yo, antagónicos al carácter protestante. Reflejan lo que el protestante no es: el querer aparecer, el querer tener poder, el querer tener cierta imagen, en donde no sé si la sola Escritura es un postulado de esos líderes. Por lo menos a varios de los que estamos aquí no nos representa en lo absoluto, y creemos que a lo mejor el Señor nos está llamando a una nueva reforma. Respecto del carácter protestante y en relación a la Escritura, Jesucristo mismo se vio enfrentado a dos tendencias. Por una parte, la tendencia del fariseísmo. Si esto es la Escritura, los fariseos incorporaron tradiciones y ciertos dogmas y ciertos artículos que tenían preeminencia por sobre la Escritura. En cuántas iglesias evangélicas la tendencia al fariseísmo ofende a este carácter de sola Escritura. Cuestiones como cómo se visten las mujeres, el liderazgo de la mujer acá. Personas que leen la Escritura o que leen los comentarios de Pablo sin Jesucristo. Nuestros negocios, cómo los hacemos, en fin. Pero, bueno, tener cuidado. ¿Qué cosa es Escritura y qué cosa es fariseísmo? ¿Cuánto de lo que yo sé es verdaderamente Escritura o cuestiones o artículos, tradiciones evangélicas que alguien nos lo puso entre medio del sobre y creemos que es Escritura? Y tengamos cuidado, volvamos a la Escritura. Y la otra tendencia que Jesucristo tuvo que abordar, una que está hacia abajo,
que es el saduceísmo, los saduceos, que también creían en la Escritura, la respetaban, la honraban y generaban un sistema religioso. Pero para ellos había cierta relatividad y por otro lado el tema del poder que hay en la palabra. En la Escritura, hermanas y hermanos, hay poder. La Escritura es un libro peligroso porque genera cambios, puede destruir imperios, puede generar problemas. Es dinamita. No la veamos como un libro solamente rico, inspirador, que me calma de la depresión, que me da esperanza. La Biblia moviliza y al movilizar puede desestabilizar el status quo al cual estamos acostumbrados. Y con eso hay que permanecer fiel. Y si la fidelidad implica romper el status quo, ser fiel significa eso, activo. Y la última reflexión, quien lee efectivamente la Escritura hace el bien, que es algo así como la visibilidad del protestante. Los que leemos y aprendemos la Biblia estamos capacitados para hacer lo que Dios hizo en la creación. Él encontró que lo que había hecho era bueno. Miren lo que nos dice el verso 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. No es, si Dios quiere que leamos su Escritura, no es para que seamos intelectuales, no es para que seamos teólogos de la última generación, no es para que seamos unos cabezones en información, es para hacer buena obra. El protestante, el auténtico protestante se visibiliza haciendo buenas obras. Jesús dijo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. En nuestro país, la llegada del protestantismo llegó también con obras concretas. ¿Me explico? La diferencia de antes de ser protestante, hago buenas obras para ganar la salvación. ¿Me explico? Ahora no. Porque Dios me regaló la salvación, Dios me permite acercarme a Él, conocer el propósito que Él tiene para mí a través de su Escritura. Y al conocerlo, Dios quiere que yo haga buenas obras. La palabra nos moviliza a hacer el bien, a hacer cosas concretas. Y ahí vuelvo al primer punto, la veracidad de la Escritura. Mi testimonio, ¿saben de quién yo aprendí a honrar, a respetar y a acercarme con cuidado a la Escritura? Fue a una pareja de personas mapuches, mayores, que para ellos su principal estímulo para aprender a leer y perfeccionar su lectura del idioma español fue el aprender la Biblia. Pero a estas personas, con el poco conocimiento que tenían, para ellos era importante que también sus congéneres pudieran tener acceso a la educación. Ellos fueron sostenedores por algún tiempo de una escuela para niños mapuches. Y esta pareja de adultos mayores, mapuches, que a mí me marcaron la vida, por ejemplo, ya en esta época se empezaban a preparar para la Navidad de estos niños mapuches, haciendo galletas en una casita del campo donde no había luz eléctrica, donde no había gas licuado, con cocina a leña, hacer las galletas de miel, hacer las galletas de amoníaco, hacer las galletas de chuño, de las que me acuerdo muy bien, en varias cestas como las que hay afuera para la canasta familiar,
se hacían con tiempo porque había que regalarle a los niños un paquete considerable. Hacían las conexiones con otras familias para que hubiesen regalos para esos niños. Estoy hablando de casi 50, 40 años atrás. Esa pareja es la que me habló de la Biblia. Esa pareja eran mis abuelitos. Eso fue lo que aprendí de la Biblia. Hacer el bien. Recuerdo, sí, noches invernales, cuando no existía la posibilidad de poder ir a la iglesia frecuentemente por los temporales del sur, había una radioemisora que era Radio Transmundial. Y en las noches, al lado de una salamandra, antes de acostarnos, mientras una de las tías abuelas escarmenaba y usaba se me olvida el nombre ya hilaba la lana, escuchábamos Radio Transmundial, las enseñanzas bíblicas de hermanos que algunos de ellos son cercanos a algunos de los asistentes de hoy, y reflexionábamos en lo que era la palabra del Señor. Y esas experiencias con la palabra, y después la escuela dominical, hermanas como la tía Fresia Ormeño de Centros Bíblicos y personas que a lo mejor ustedes no conocen, pero que a mí me marcaron la vida. Pero eran personas que hacían el bien. Lo que ellos enseñaban estaba avalado por su conducta, por su forma de ser, por su forma de amar y por formas concretas de amar al prójimo. Creo que con estas referencias a sola Escritura dejo algunos puntos para la agenda de reflexión de esta semana.